Muy buenos días a todos. No hace falta que levante mucho la voz porque ya yo creo que está todo el mundo despierto y ha contestado muy bien a los anteriores requerimientos. Muy buenos días a todos y encantado de estar aquí una vez más, de participar con el Grupo IDEA en esta jornada sin duda extremadamente interesante. Muchas gracias a Nelson Mecerane por sus éxitos muy grandes. Y muy buenos días también a todos los que nos acompañan esta mañana. Es un placer compartir este rato con todos, ¿no? Y nos trae aquí las preocupaciones sobre la democracia, ¿no? Y sobre la libertad y, como dice el título de este diálogo, es Democracia Occidental tras el flagelo de la guerra. Y yo voy a hablar un poquito de eso, como en esta introducción, pero en favor de lo que significa el vigor de las ideas liberales en el mundo occidental fundamentalmente y los riesgos que tiene hoy el mundo occidental esencialmente, que me parece lo más relevante. Pues bien, yo soy de los que cree que las ideas liberales son las que han conformado las instituciones generadoras de lo que se ha llamado el predominio occidental desde hace décadas, desde hace siglos. Y que hay tres libertades fundacionales que son esenciales y por eso son fundacionales. La libertad intelectual, la libertad política y la libertad económica. La libertad intelectual consiste esencialmente en la libre expresión del pensamiento y en la existencia de un pluralismo crítico en nuestras sociedades. La libertad política es lo que se llama comúnmente la democracia. Es la elección, es el sufragio, es la responsabilidad, es la separación de poderes, es el Estado de Derecho, es el pluralismo, es la tolerancia. Y la libertad económica tiene un nombre, que se llama economía de mercado, economía de libre mercado, que tiene una característica fundamental, que es la economía que consigue mejorar la condición de los ciudadanos, que da más oportunidades a las personas, que abre más los horizontes y las esperanzas y las expectativas de muchas personas que sinceramente quieren progresar. Si esa libertad de mercado la aplicamos también a lo que significa, en una expresión clásica, la riqueza de las naciones, pues la riqueza de las naciones ha necesitado siempre, como se explicaba antes aquí, de cierto nicho institucional. No solamente recordar que no hay factor competitivo más importante que un buen sistema institucional para que una sociedad progrese, sino que ese nicho institucional y esas instituciones tienen que estar fundamentadas en unas bases absolutamente sólidas, entendibles, que sean justamente en donde se basa la riqueza de las naciones y la expansión de la oportunidad de las personas. Y esas bases tienen nombres. Es el derecho de propiedad, es una moneda estable y es el libre comercio. Sin derecho de propiedad, sin moneda estable y sin libre comercio, no es posible que las sociedades sean prósperas, que los países sean ricos y que las personas tengan oportunidades. Pues bien, eso quiere decir que la libertad mejoraba históricamente. La libertad ha mejorado siempre el orden económico, ha mejorado siempre la libertad nuestras sociedades. Y además significaba que el conocimiento científico y la libertad de mercado, las dos cosas juntas, el conocimiento científico y la libertad de mercado, permitió una gran ventaja de las sociedades occidentales sobre las llamadas sociedades tradicionales que quedaron atrasadas. Y pongamos aquí algunos ejemplos brevemente. En 1750, la población mundial era de 700 millones de habitantes. Ahora son 7.000 millones de habitantes aproximadamente. Es decir, que desde 1750 la población mundial ha pasado de 700 a 7.000. La explosión demográfica, ¿dónde empezó? Pues la explosión demográfica empieza en Europa. Y la explosión demográfica empieza en Europa porque esa explosión demográfica se basa
y depende del crecimiento en libertad. Y Europa combina un crecimiento en libertad con una explosión demográfica que lo sustenta. Eso es la revolución industrial. Eso es lo que supone para todo el mundo occidental la revolución industrial, que revoluciona la producción de bienes, el auge de la población y la producción per cápita. Hay más riqueza per cápita, hay más personas que van a buscar la riqueza y por tanto aumenta la demografía y hay una producción de bienes mucho más mejorada. Pues bien, eso nos ha durado hasta hoy. Y eso, los efectos que estamos hablando, nos lleva a una conclusión sencilla de exponer, aunque difícil de conseguir. Y es que esto demuestra que cualquier país puede pasar de la pobreza a la abundancia, si utiliza las reglas y las condiciones adecuadas. Y esto se entiende mucho mejor si se parte del hecho de que todos los países empezaron siendo pobres. No todos los países empezaron siendo ricos, todos los países empezaron siendo pobres y muchos de ellos o algunos de ellos aprovecharon para pasar de la pobreza a la abundancia. Pues bien, yo quiero decir que en tiempos en los cuales se deniega, y yo me referiré luego a eso, la necesidad del crecimiento, o se olvida de que el factor básico de prosperidad de una sociedad es el crecimiento económico, yo soy de los que cree que el crecimiento económico no es ningún misterio. El crecimiento económico es consecuencia de la acción humana, de las decisiones de los seres humanos. Si se quiere, de las decisiones de muchos dirigentes políticos, pero sobre todo de las decisiones individuales de millones y miles de millones de personas cada día en el mundo. Adam Smith, en el siglo XVIII, y Joseph Schumpeter, en el XX, nos dejaron dos grandes lecciones. Cuando las personas se esfuerzan en mejorar su condición de vida y cuando los emprendedores tienen libertad de innovar, es cuando hay crecimiento económico. Y la segunda lección es que cuando se restringe la libertad, o se reduce el crecimiento o no tiene lugar. Y hoy es bueno recordar esto en unos momentos en los que se olvida que el progreso depende del crecimiento o hay teorías que niegan la necesidad del crecimiento. Pues bien, junto a eso, desde el punto de vista del crecimiento, hoy los enemigos ideológicos del crecimiento en libertad sobreviven tenazmente, a pesar de sus derrotas, a pesar de las derrotas de los sistemas socialistas, de los sistemas comunistas, de los totalitarismos, a pesar del derrumbamiento de la Unión Soviética, a pesar de la caída de todos los sistemas alternativos, sobreviven tenazmente. ¿Y cómo se llaman hoy esos enemigos ideológicos del crecimiento económico? Pues son las llamadas sociedades utópicas, es el dirigismo económico, es la gran expansión del Estado que no ha traído a los pueblos más felicidad, ni tampoco les ha traído gobiernos más estables, pero que aún así se aumenta la exigencia de la intervención. Se pide más intervencionismo, se pide más dependencia de los ciudadanos respecto del Estado. Y aquí es una de las paradojas que debemos de tener en cuenta en las sociedades actuales. Una de las paradojas que tenemos que tener en cuenta en las sociedades actuales, y lo pongo como ejemplo luego de lo que voy a acabar de decir, es que, por ejemplo, es un hecho demostrado ya que para los dirigentes políticos y sociales, tradicionalmente se pensaba que cuanto más información dispusieran, no mejor, digo, cuanto más información dispusieran, más fácil les sería tomar decisiones. Bueno, pues resulta que es exactamente lo contrario. Esa es la paradoja de lo que se llama hoy la invasión y el apabullamiento informativo que vivimos. Cuanta más información se dispone, es más difícil la toma de decisiones, porque está más constreñida la libertad de acción de los dirigentes políticos. Pues bien, del mismo modo que eso lo estamos viviendo hoy, hace algunos siglos
Alexis de Tocqueville nos recordaba que los estallidos sociales no ocurren cuando las instituciones son pésimas o cuando los países son muy pobres. Ocurren cuando las expectativas mejoran y cuando se disparan las expectativas. Y nos recordaba como, por ejemplo, en la Revolución Francesa estalla en gran medida cuando la burguesía siente un poder igual al de la aristocracia, con una gran diferencia, que el poder de la aristocracia era reconocido y ejercido y el de la burguesía no lo era. Y eso es el secreto final de la Revolución Francesa. Bueno, pues ahora resulta que hay expectativas disparadas. Si las expectativas, además, se transforman en derechos, la exigencia del ciudadano inmediatamente aumenta. Los estados tienen que satisfacer inmediatamente exigencias de ciudadanos ilimitadas, transformadas en derechos, para lo que no tienen capacidad, ni lo pueden hacer. Y eso es lo que precipita muchas tensiones sociales y muchas situaciones críticas. Y debe saber el gobernante que el que ceda ante alguna de esas presiones, o ceda ante alguna de esas situaciones, o ceda o conceda ante alguno de esos chantajes, pues acelerará las consecuencias que quiere evitar con su decisión. Es decir, que el éxito de la libertad económica alimenta expectativas, que las expectativas se transforman en derechos, que los derechos en el mundo de la inmediatez exigen respuesta inmediata, que de esa impaciencia y de esa necesidad y de esa inmediatez nace una crisis que el Estado no puede satisfacer y que de esa crisis nace el cuestionamiento de la sociedad liberal que hace posible estas cosas. Y en este punto llegamos a hablar de los falsos remedios a los cuales hay que evitar cuando se producen estas situaciones. Y el primer falso remedio es el populismo en lo político. El endeudamiento masivo, el gasto público excesivo, demasiados impuestos al ahorro, a las personas, a las empresas, a los beneficios, a las herencias. Todo eso son falsos remedios. Y muchas personas a lo largo de la historia saben perfectamente que el ahorro y el trabajo han sido grandes remedios en todas las sociedades. Y que apelar al valor del ahorro y al valor del trabajo es apelar a la base fundamental que sustenta y desarrolla las sociedades. Pues bien, ahora vivimos en una teoría y tenemos que hacer frente, nosotros, tenemos que hacer frente a una teoría que se llama la teoría del decrecimiento. Y se nos dice que tenemos que abandonar cualquier esperanza y cualquier expectativa de crecimiento económico para enfrentar una crisis ligada a los límites que hemos llegado en el uso de los recursos energéticos del planeta. Y que esos límites y el no respeto de esos límites puede poner en peligro no solamente el ecosistema del planeta, sino muchísimas especies que habitan en el planeta y, por supuesto, la propia existencia del planeta. Yo quiero recordar aquí una cosa, porque los teóricos del decrecimiento que se consideran muy progresistas y muy modernos olvidan que en los años 60, uno de los institutos más importantes que había en Europa y en el mundo se llamaba el Club de Roma. Y el Club de Roma en los años 60 acuñó la teoría del crecimiento cero. ¿Por qué el mundo tenía que tener crecimiento cero en los años 60? Mercancía que compró toda la izquierda del mundo mundial. ¿Por qué tenía que tener crecimiento cero? Porque decían los entendidos de entonces que el mundo no podría soportar una población de 2.000 millones de personas. Se olvidaban de lo que era el progreso científico, se olvidaban del progreso tecnológico, se olvidaban de lo que era la innovación humana. Bueno, pues ahora se nos dice exactamente lo mismo. ¿Qué se está diciendo? El modelo occidental no es sostenible. Hay un agotamiento de recursos naturales. Hay un calentamiento global. Puede haber extinción de especies. Tenemos que prescindir de todo el crecimiento. Pero los activistas de todas estas situaciones y todas estas decisiones, cuyas preocupaciones no digo yo que no sean legítimas, que lo son en muchos casos, como por ejemplo una activista conocida,
Naomi Klein dice literalmente, los derechistas, que supongo que algunos hay sentados aquí, los derechistas tienen razón. Lo que queremos acabar nosotros es con la sociedad capitalista. Y tiene razón. Y nos lo dice. Otra cosa es distinta, es que nosotros prestemos atención o queramos creérnoslo o no queramos creérnoslo. Sus preocupaciones pueden ser legítimas. Lo que ya no es tan legítimo es hacer al ser humano culpable de todas estas cosas, o es olvidarse del progreso técnico. Porque el progreso técnico, igual que en los años 60, y me he referido a ello, tiene dos efectos principales. Una es utilizar los recursos más eficientemente y más eficazmente. Y el otro es aumentar los recursos. Porque en el fondo, nos pongamos como nos pongamos, hay dos formas de crear más riqueza. Una es produciendo más cosas y la segunda es organizando mejor las cosas que se producen. Pues bien, pues subestimar la capacidad humana o subestimar lo que significa el progreso técnico es un error muy grande para los defensores de la teoría del crecimiento. Y ahora llega un momento en el que vivimos nuestra revolución tecnológica, la revolución más importante que ha vivido la historia de la humanidad y la más rápida, que es una revolución sin regular, porque su capacidad de ser regulada ha sido superada por la gigantesca velocidad del cambio en el que se está produciendo esta revolución. Esta revolución tiene un riesgo inmenso, y es que el riesgo para el ser humano de perder su control. Es la primera revolución en la historia de la humanidad donde el ser humano puede perder el control de la revolución. Es la primera vez en la historia de la humanidad donde la razón humana ha creado máquinas capaces de superar y de razonar en forma que no entiende el propio ser humano. Y esto crea un inmenso abanico de oportunidades, pero crea un inmenso abanico de problemas. ¿Por qué? Porque en la historia de la humanidad y en esta revolución, nunca el ser humano, como digo, ha tenido más oportunidades, pero nunca el ser humano ha sido tan manipulable. Y nunca en nuestra historia la sociedad mejor que se ha construido está tan amenazada como hoy. Yo llegué a proponer en su momento que, desde luego, las reglas mínimas nacionales e internacionales que se necesitan para regular los elementos tecnológicos o, por ejemplo, la ciberseguridad, deben ser análogas para contener otros riesgos como el de la proliferación nuclear. Pero tengo que decir que mirar un mundo en el cual existe el riesgo de una expansión descontrolada, con pérdida de control de la inteligencia artificial, unido a los inventos de armamentos más destructivos que jamás ha existido en nuestra historia de la humanidad, esa es la combinación de esas dos cosas, pues evidentemente hace que los responsables políticos tengan una especial responsabilidad y cuidado para intentar garantizar la convivencia, la coexistencia y la supervivencia de la revolución, de la civilización. La revolución tecnológica, por lo tanto, debe ser un instrumento al servicio de la sociedad liberal y no debe ser una fuerza ciega que nos arrastra a todos hacia no sabemos dónde. A donde voy al final es que el crecimiento en libertad no es solo un repertorio macroeconómico, es el requisito de la supervivencia de nuestra civilización. Hoy la civilización occidental está sujeta a enormes ataques, lo que no ocurre con otro tipo de culturas o otro tipo de civilizaciones. La cultura de la cancelación, el nihilismo premoderno, los activismos irresponsables, los narcisismos mesiánicos, todo eso hace que tengamos que afirmar nuestras convicciones con claridad y decir, como yo quiero decir hoy aquí, que la civilización occidental no puede ser ni va a ser un residuo limitado por la geografía, sino que es y debe ser un depósito llamado a enriquecerse y a engrandecerse. Hoy el crecimiento en libertad está desafiado desde dentro por tentaciones disolventes.
desde fuera por amenazas bélicas. Yo estoy convencido de que nuestras sociedades, de que el mundo occidental, alberga en su seno el remedio. Y el remedio es permanecer fiel a nuestra verdad histórica. Y nuestra verdad histórica es la libertad. Y debemos pensar que la libertad depende en su futuro de un puñado de virtudes que, por muy humildes que sean, no son menos importantes ni dejan de ser virtudes. El trabajo, la disciplina, la perseverancia. Miremoslo hoy con el ejemplo de una guerra, miremoslo hoy con el ejemplo de la Ucrania de hoy. Podemos ver y vemos vidas destruidas, campos arrasados, ciudades destrozadas. ¿Y eso qué nos lleva a pensar? Pues eso nos lleva a pensar en una reflexión que nos esperan tiempos en los cuales tendremos que reconstruir muchas cosas que dábamos por sentadas. Y es que dar la democracia y la libertad por sentada es uno de los mayores errores que hemos cometido. Pero también es una gran virtud saber que tenemos las herramientas para superarlos. Muchas gracias a todos vosotros. ¿Me quedo aquí? Quédese con nosotros. Muy buenos días a todos. No hace falta que levante mucho la voz porque ya yo creo que está todo el mundo despierto y ha contestado muy bien a los anteriores requerimientos. Muy buenos días a todos y encantado de estar aquí una vez más, de participar con el Grupo IDEA en esta jornada sin duda extremadamente interesante. Muchas gracias a Nelson Mecerane, su